Ok, pues muy buenos días a todos. Los saluda la maestra Rocío Anaí Espinosa Pereira. Y continuando con el programa que con mucho gusto preparamos en torno a la 12ª semana de Ciencias de la Tierra hacia Comunidades Resilientes, ahora tenemos la participación de la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Y tratando de sintetizar un poco su semblanza, trataré de mencionar lo siguiente. Formación profesional de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias realizados en la Facultad de Ciencias de la UNAM, especializada en ciencias de la tierra, vigilancia y monitoreo volcánico, medio ambiente y desarrollo sustentable. Ha recibido cursos de posgrado como becaria sobre vigilancia y técnicas de monitoreo volcánico en las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigación Científica de España, Observatorio Vulcanológico de Islas Canarias, España, Observatorio Vulcanológico de la Universidad Nacional de Costa Rica, Observatorio Vulcanológico de Quito, Ecuador, Observatorio Vulcanológico de Igiominas, Colombia, Servicio Geológico de Estados Unidos, en el CENAPRED y en el Instituto de Geografía y Geofísica de la UNAM, México. En la UNAM fue investigador y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de 1978 a 1991, coordinando diversos proyectos sobre ciencias de la tierra, ambientes volcánicos y suelos tropicales. Asimismo, coordinó varios trabajos de investigación sobre recursos naturales de Chiapas con diversas instituciones nacionales. Actualmente es directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, responsable del Laboratorio de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente y coordinadora de monitoreo vulcanológico sismológico, así como también coordinadora del Plan Ambiental Universitario PAU de la UNICACH, asesora de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas. Es académica de las asignaturas Riesgo Volcánico, Geología, Edafología Aplicada, Manejo y Conservación de Suelos. Recientemente galardonada con la medalla Rosario Castellanos, esta presea es la máxima distinción que otorga el Congreso del Estado a los mexicanos que se hayan distinguido en el área de la ciencia, arte o virtud. La dejamos, doctora Silvia, con su ponencia, proyecto e investigaciones sobre recurso suelo. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestra Rocío, nuestra secretaria académica del instituto. Gracias por esta amable presentación. Y bueno, pues saludamos también con mucho afecto y mucho gusto a nuestros estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, de la maestría en Gestión de Riesgos de nuestro instituto, y también otros alumnos que están escuchando también de nuestra universidad, y también a la audiencia que nos está siguiendo por Facebook Live. Pues bueno, me voy a permitir en este momento dar una charla, una plática, una conferencia sobre lo que estamos haciendo, sobre proyectos e investigaciones sobre el recurso suelo. Pero fundamentalmente, jóvenes, llamar mucho la atención sobre la problemática de este recurso natural, que muchas veces pasa inadvertido para la mayoría de nosotros. Es decir, pese a que es considerada la capa superficial más importante de todo el planeta, porque sobre esta está la vida, de la cual dependemos directa e indirectamente todos los seres vivos, es un recurso natural que pasa ignorado en muchos aspectos, no solamente por los ámbitos académicos de investigación, sino también a veces por los propios usuarios del recurso natural, por ejemplo, pues, productores o otro tipo de usos que tienen de este recurso natural. Y por tanto, a través de la charla, de la conferencia, vamos a ver esta problemática enorme que tiene que ver con el deterioro y pues la pérdida de este recurso natural que ya está considerado por la FAO como un recurso natural no renovable. Por mucho tiempo este recurso se consideró como un recurso natural, se decía renovable, el suelo y el agua. Pues bien, ahora con las tasas de volver a recuperar este recurso natural tan largas, es que la FAO ha puesto ya de relevancia que este recurso natural no es renovable, salvo a tasas de recuperación muy largas que son de miles y millones de años. Entonces la plática de hoy tiene ese interés en presentar a ustedes pues la problemática que se tiene a nivel global, a nivel de nuestro país y a nivel del estado de Chiapas. Particularmente me interesa hacer énfasis aquí en el estado, porque aquí es donde trabajamos, aquí es donde vivimos, aquí es donde formamos los recursos humanos, aquí es donde están nuestros estudiantes,
y particularmente porque hay un gran compromiso con este recurso natural para involucrarse en su recuperación, en su mejoramiento, y por tanto la importancia que tiene nuestra carrera, porque aquí se imparten en nuestro instituto, en la carrera, tanto en licenciatura como en posgrado, las materias de suelos. Y esas materias de suelos no es solamente para un conocimiento del recurso, sino también para que podamos pues involucrar lo que sabemos y los conocimientos que tenemos, principalmente para los usuarios de estos recursos que son los ejidatarios, los campesinos y los que están teniendo estos problemas con este recurso natural. Bueno, entonces me voy a permitir hacer esta presentación y voy a compartir pantalla. Bueno, entonces ya se ve la pantalla, supongo que ya se ve bien. Bueno, lo primero es pues hablarles de esta parte del contenido de la charla. Es una introducción, hablar sobre la problemática de este recurso natural, sobre la problemática de la degradación y erosión de los suelos, por qué es tan importante este recurso natural para la sustentabilidad, no solamente de nuestra región, de nuestro estado, sino a nivel global. Hablar sobre los proyectos e investigaciones sobre el recurso suelo que tenemos aquí en nuestra institución y los retos también que significa para la sustentabilidad, visto el recurso natural de suelos en Chiapas. Entonces, lo primero, volver a recordar nuevamente que el mundo, así como tal como lo concebimos, enfrenta dos desafíos muy ambiciosos. Primero, pues todos los países, como todos sabemos, pues están en una lucha por el desarrollo de economías competitivas, tanto los países desarrollados como en desarrollo, y dinámicas, pero sin duda alguna que todas y todos están basadas en el uso, digamos, de estos recursos naturales, en el uso muy dinámico de recursos como es el suelo, el agua, el aire y las plantas en general, plantas tanto cultivadas como nativas. Y todo ello tiene un fin y un propósito, pues que asegurar una alta calidad de vida para la población, para los ciudadanos, proporcionando un ambiente saludable y sustentable. Entonces, el desarrollo de este desafío, de esta meta ambiciosa para la humanidad, pues está basado en nuestra carga como humanos, como población, en estos recursos, en el suelo, en el agua, en el aire y las plantas. Sin embargo, ya las Naciones Unidas y principalmente el organismo mundial que tiene, digamos, esta parte de indicadores de degradación de suelos, que es la FAO, pues ha puesto ya decididamente también una nota ya pues muy preocupante acerca de que hoy en día el 33% de nuestros suelos están de moderadamente a muy degradados. Y si tomamos en consideración que de estos suelos justamente depende ese desafío de tener condiciones de vida digna, porque en esos suelos se producen todos los alimentos que diariamente obtenemos en nuestras mesas y que vienen directa o indirectamente del campo y del campo pues vienen de los suelos. Entonces nos daremos cuenta de que es un proceso tan grave que la FAO está ahorita fuertemente impulsando a todos los niveles, pues no solamente crear conciencia, sino también pues hacer que todos los estados, todas las naciones utilicen todas sus capacidades para mejorar el estado de este recurso. Particularmente este organismo internacional de recursos de suelo del mundo, pues que ha hecho también énfasis en la necesidad de ver que la pérdida o la erosión de los suelos y la degradación no solamente implica la pérdida de esta capa superficial, sino implica la pérdida también de otros, digamos, de otros indicadores importantes de calidad como la materia orgánica
y con ella pues la vida del suelo. Entonces, para alcanzar esas metas de satisfactores en el mundo, pues dependemos básicamente de la cantidad y la calidad de los servicios proporcionados por el ambiente natural, principalmente cómo está el agua, la calidad del agua, la calidad del aire y la calidad también de nuestros suelos. Entonces ya en días pasados en uno de los talleres hablamos bastante acerca de los servicios ambientales que prestan pues todos los elementos de los ecosistemas, el agua, sus bosques y los suelos. Entonces, los suelos tienen una cantidad muy diversa de servicios que prestan a la humanidad y que diariamente, directa o indirectamente, los tenemos, pero como decía al principio de la charla, el suelo pasa siempre ignorado por todos y todas, y me atrevo a pensar que hasta a veces por la comunidad estudiosa de ciencias de la tierra o de biología o de otras áreas que tienen relación con el estudio de suelos, pues pasan desapercibidos. Y vean ustedes la enorme cantidad de factores de los cuales dependemos del suelo, ¿no? Por un lado, la flora y fauna pues depende del asiento de este sustrato edáfico, que son los suelos, ¿sí? Esta capa superficial mantiene todos los ciclos biogeoquímicos, el del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del fósforo, en fin, todo lo que vemos, esa diversidad biológica es porque hay un flujo y un ciclo muy dinámico permanentemente en la naturaleza, y de eso depende el resto de los ciclos de la flora y la fauna. Depende del suelo también todos los cultivos que decíamos, todo lo que llega a nuestras mesas directa o indirectamente viene. Si estamos tomando un café, pues vino de la zona cafetalera. Si estamos teniendo un desayuno con proteínas, pues ya sea carne o proteína vegetal o animal, viene directamente de lo que consumió el animal, del suelo, de los vegetales. Hoy recientemente, en los últimos 5 años, el IPCC ha puesto de relevancia la importancia que tienen los suelos como sumideros de carbono, y por tanto el mantener estos suelos en buenas condiciones y en calidad, pues significa que mantenemos ahí un reservorio de carbono importante, y por tanto también que favorece la mitigación al cambio climático. No hacerlo así, pues estamos emitiendo todos los gases de efecto invernadero cuando los suelos quedan descubiertos, y estos ya sabemos lo que son las emisiones de dióxido de carbono, pues van finalmente a la atmósfera y cumplen una función también, pero en un efecto invernadero que ahorita está poniendo pues en muchos problemas a la humanidad en general. El suelo también cumple una función importantísima como no lo pensamos. Por ejemplo, es un amortiguador para contaminantes. Muchos de los metales pesados que pueden llegar al suelo, pues son fijados rápidamente en estas cargas negativas que tienen las arcillas o el humus de la materia orgánica, y ahí pueden permanecer un tiempo, y por tanto esta amortiguación de contaminantes también nos ayuda. El suelo, sin duda alguna, uno de sus papeles fundamentales es que son el asiento más importante de la actividad microbiológica y por tanto del mantenimiento de la biodiversidad. No hay en la naturaleza ningún ejército tan valioso como lo que hacen los millones de microorganismos que no vemos porque están ahí ignorados abajo de esa capa vegetal, que están haciendo una labor increíble para transformar, sintetizar minerales y transformarlos en el nitrógeno, en el fósforo, en el azufre que requieren las plantas, y las plantas a su vez lo llevan a donde es necesario, en frutos, en flores, en fin, donde se requiere, o para la producción. Y entonces toda esta labor lo hacen millones de microorganismos, así que cuando este suelo falta, pues también esa actividad también se pierde. También se incorpora también como servicio ecosistémico en el abastecimiento de agua de infiltración de lagunas, literalmente el suelo y todos los minerales que lo componen, tanto minerales orgánicos e inorgánicos, las arenas, limos, arcillas y el propio humus, son un filtro extraordinario a través del cual llega el agua a mantos freáticos de una manera
mucho más, digamos, filtrada, ¿no? Es un agua que llega a mantos freáticos y posteriormente a donde los usuarios lo requieren. Y por tanto, pues, interviene en la salud humana, por supuesto, y en la fertilidad de los suelos. Esta parte que vamos a ver ahorita, ¿por qué es tan importante hablar de fertilidad y calidad de los suelos? En los cultivos que decíamos diariamente llegan a nuestras mesas y por la producción de biomasa, principalmente los alimentos cuando los suelos son cultivados. Entonces vean ustedes que esta parte de la cantidad de servicios que presta este recurso natural es impresionante. Actualmente, pues ya vamos a ver hacia el final que hay leyes para proteger las aguas, hay leyes para proteger los bosques, pero no hay leyes ni normatividad para proteger toda esta diversidad y cantidad de servicios que prestan los suelos. Hay leyes, sí, en países muy desarrollados o desarrollados, como llamamos, donde hay normatividades que impiden que se haga un cambio de uso del suelo en lugares donde no son digamos, de perfil agrícola. Si son suelos de montaña, imposible que estos suelos puedan cambiar su uso, ¿no? Entonces, es un recurso natural renovable o no renovable, pues ya les decía, las Naciones Unidas y principalmente la FAO, que es este Organismo Mundial de la Alimentación, ya lo definió totalmente que es un recurso no renovable, porque es muy difícil volver a restaurar. Podemos hacer, sí, acciones de restauración de recursos, podemos hacer barreras vivas, barreras muertas, terrazas y todo lo que queramos, pero es difícil poder recuperar toda esta capa de suelos que se ha perdido para siempre y que va a dar finalmente a los fondos de ríos, de lagos, de lagunas y finalmente al mar. Entonces, este es un recurso importantísimo para la vida, como lo es el aire, como lo es el agua, y cuando es utilizado de una manera inteligente, prudente, puede ser considerado como recurso renovable. Pero si no lo protegemos o lo cuidamos, se convierte en recurso no renovable. Y en gran medida, pues ya vamos a ver que parte de la explicación de la migración de poblaciones se está dando básicamente por ese efecto, por el agua y por el suelo. Es decir, si las comunidades pequeñas o comunidades dejan sus parcelas, están dejándolo porque ya no tienen una forma para sostenerse, para poder producir el maíz y el frijol que necesitan para una autosuficiencia alimentaria. Y entonces se migran, se van a otros lados porque ya han perdido ese capital biológico que tenían y es difícil volver a recuperar en pocos años este material edafológico. Entonces, la definición clásica que tenemos de los suelos es esa capa superficial de la corteza terrestre que se forma a través de muchos miles de millones de años y que se forma por la conjunción de 5 factores que intervienen, como el clima, el material biológico, el material geológico, las pendientes o topografía, y en función de tiempos muy, muy largos. Y son la base de la vida en el planeta y de todos los ciclos bioquímicos. Es el soporte y hábitat de la mayor parte de los seres vivos, por lo que es considerado un elemento de enlace entre los factores bióticos y abióticos. Posibilita además el crecimiento de las comunidades vegetales y el desarrollo de ecosistemas, pues es base de todos los ciclos bioquímicos. Todos, absolutamente todos tienen que ver con el suelo y es un filtro para todos los contaminantes e impactos externos. Entonces, los suelos son fundamentales para el desarrollo sustentable o sostenible. Y esta definición clásica que ya la sabemos siempre de Brundtland de 1987, que dice que el desarrollo sustentable o sostenible es el modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades del desarrollo de las generaciones futuras. Este concepto aplicado al suelo tiene implicaciones muy, muy, muy delicadas, muy graves, porque la característica del desarrollo sustentable o sostenible implica
que sitúa en un mismo nivel de prioridad a los esfuerzos que hacen todos los organismos nacionales, internacionales, estatales en la superación de la pobreza. Ya vemos que hay muchos programas importantísimos para la superación de pobreza, de estos indicadores y al desarrollo humano, pero a la vez deberíamos estar haciendo lo mismo para el cuidado de la naturaleza y la satisfacción de las necesidades de la generación presente y futura. Porque si no cuidamos esta base edáfica, pues no podemos asegurar que las generaciones futuras también tengan de manera íntegra o por lo menos en buenas condiciones estos suelos que son base para asegurar sustentabilidad y por tanto desarrollo. Es muy interesante esta parte del desarrollo sustentable porque propone que el uso y consumo dependiente de los recursos naturales, ya sea el suelo, el agua o las plantas o productos de los procesos productivos y de consumo, deberían de ser consistentes con la capacidad productiva y regenerativa dentro de una perspectiva transgeneracional, o sea, cuántas generaciones vienen adelante, todo un siglo de generaciones, pensemos nada más en este siglo. Entonces, deberíamos de estar cuidando el capital que tenemos hoy para que las generaciones futuras también puedan usar esos recursos en óptimas condiciones. Y la pregunta es, entonces, ¿los suelos tendrán esa capacidad regenerativa? Si estamos viendo que tienen una cantidad de tiempo muy largo para poder regenerarse. Entonces, vemos que se habla de la calidad del suelo porque es ese recurso natural, esta pequeña base oscura que tienen muchos de los suelos en nuestras regiones. Esos suelos que tengan capacidad para desempeñar funciones, por ejemplo, producen alimentos, fibra, energías, filtran agua, almacenan agua y nutrientes, sustentan biodiversidad, es almacén de todos los ciclos del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, nitrógeno, fósforo, de macro y micronutrientes. Es además, decíamos, el asiento de la vida de millones de microorganismos y macroorganismos, porque también los macroorganismos desempeñan un papel importante en la materia orgánica y están vinculados a los servicios importantes, digamos que más son visibles: proveer alimentos, regular la erosión y ser emisores de CO2, de óxido de nitrógeno, de carbono y del ciclo del agua. Entonces, un uso sustentable de los suelos debería, número uno, asegurar suelos sanos para asegurar la producción de las necesidades básicas de la presente generación, mantener las capacidades de sus funciones físicas, químicas y biológicas para que puedan lograrlo, y tener suelos productivos y fértiles para las necesidades de las generaciones futuras. Pero es indispensable no sobrepasar ciertos umbrales, permitir que los suelos, el agua, los bosques mantengan a largo plazo su capacidad de sostener la vida de generaciones futuras. Entonces, esto es lo que plantea el desarrollo sustentable y en este desarrollo sustentable la situación de los suelos. Pero nuestras tierras agrícolas se están volviendo gradualmente menos productivas por 5 razones principales. El proceso erosivo, que es digamos, la erosión, que no es un proceso, puede ser un proceso gradual, pero en las últimas décadas estos procesos se han acentuado por las fuertes lluvias, la deforestación que hay en todas las zonas montañosas, y por tanto hay una degradación enorme de este recurso natural, degradación de su estructura, y al perderse esta capa de suelos, pues hay también disminución de la materia orgánica, pérdida literal del suelo y también, por supuesto, pérdida de los nutrientes. Entonces, tenemos que la degradación de los suelos en México tiene los siguientes orígenes. La erosión hídrica es la principal porque es fundamentalmente el agua de lluvia, sobre todo en las regiones montañosas o las laderas de montañas, donde se produce digamos,
esta erosión o esta pérdida de la capa superficial, y que una vez perdida, decíamos, pues es imposible volverla a restaurarla a sus condiciones originales. Y la otra es la erosión eólica, que se produce pues obviamente en lugares donde hay mucho viento, donde hay mucha suspensión de partículas del suelo, y solamente se presume que hay un 36% sin degradación aparente en todo el país. Entonces, entre la erosión hídrica y la erosión eólica, pues tenemos casi cerca de la mitad del recurso natural, junto con degradación química, biológica y degradación física, que tenemos un daño pues permanente, y se podría decir que casi en algunos casos ya irreversible, de la pérdida de suelos. Y las causas, pues las conocemos bastante bien, porque las vivimos, pues es la deforestación principalmente, el cambio de uso del suelo para volver a áreas agrícolas o agrícolas y ganaderas, el sobrepastoreo también, de tal manera, y otras causas, de tal manera que presume la Semarnat que terrenos sin degradación aparente solamente en el país hay aproximadamente un 36%. Este panorama no es diferente a lo que pasa en el mundo, ¿verdad? En el país se presume que un 64.04% ya tiene una degradación en toda la superficie nacional. Y en cuanto a la erosión hídrica, tenemos un 25.30%, que es la más alta en todo el país, y posteriormente la erosión eólica. Pero como sea, el grado de afectación de los suelos en el país es grande y es gravísima por las implicaciones que trae. Entonces, estos son los mapas también de la Semarnat. Y claramente está todos los efectos, las causas de la degradación de suelos, principalmente es deforestación, luego le sigue el sobrepastoreo, prácticas agrícolas ineficientes y otros, ¿no? Y en cuanto a la erosión hídrica, se tiene de extrema, fuerte, moderada a ligera, y bueno, ya está también en el mapa de México cuáles son las zonas de más fuerte pérdida de suelos por erosión hídrica. Chiapas estamos en ella, aunque se lo pintan todavía de un color azul en la zona más de los altos y un poco en la norte, pero después de estar en el 2005, los procesos erosivos en la región de la Sierra Madre de Chiapas son tremendos, son muy, muy fuertes. Entonces, los impactos por la degradación y pérdida de los suelos tienen efectos múltiples. Y yo quiero señalar una parte en la cual ya lo señala los propios organismos internacionales, que parte de las migraciones humanas están en la pérdida y degradación del suelo, la degradación del ecosistema, en el deterioro del suelo y en el paisaje modificado. Entonces, esta forma en que se mueve la población siempre históricamente ha estado en base a tener recursos naturales en buena calidad y cantidad, obviamente suelos buenos, tener agua también suficiente para las necesidades que tiene la gente. Y pues son todo esto que ya comentamos ahorita, las causas de la degradación y las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias son múltiples, y fundamentalmente hago énfasis en esta parte porque en Centroamérica hay una zona que ya está siendo fuertemente pues estudiada también, lo que es el corredor seco, y este corredor seco se continúa en toda la depresión central de Chiapas, con todos los impactos que ya conocemos en la baja productividad, en la escasez y también en las sequías prolongadas que vienen para este tipo de climas que tenemos, donde llueve muy poco en el año, y tenemos una zona de estiaje muy, muy prolongada, en donde se pone en peligro lo que siembra la gente, el ganado y otras situaciones más. Bueno, entonces vamos a Chiapas.
Aquí me interesa mucho hacer énfasis jóvenes de ciencias de la tierra y también del posgrado de los que nos escuchen. Ahorita estamos conduciendo 2 trabajos de investigación, dos trabajos de tesis muy interesantes que ya concluyeron. Un trabajo de Griselda Roblero. Ella trabajó suelos de la Depresión Central y sí, verificando lo que aquí se está diciendo y la problemática que hay en la zona. Es un estudio muy interesante. Y el otro es de un alumno de posgrado. Pues también él está estudiando los suelos de ahí en la zona de Montebello, de los lagos de Montebello, y también tiene resultados muy interesantes de lo que es la afectación de esos suelos por el uso intensivo de plaguicidas, la erosión también y el acarreo de sedimentos y que finalmente van hacia las lagunas de Montebello. Es decir, necesitamos buscar muchos más estudiantes para que no solamente hagan estos estudios de suelo, sino también se haga una vinculación con productores en el estado, los que tienen este tipo de problemáticas, y tratar de estimular a cambios en prácticas que realizan los usuarios del suelo. Entonces, bueno, los datos siempre básicos. Chiapas tiene 5.5 millones de habitantes, según INEGI 2020. En la mayor parte, casi el 49% localidades urbanas, es decir, ya se ha venido mucha gente a localidades urbanas y 51% en localidades rurales, pero permanece una cantidad muy fuerte de población indígena en sus terrenos, en sus parcelas, que ocupan alrededor del 31.41% de la superficie. Pero el 70% de la población, recuerden que viven en grupos, digamos, pequeños, en poblaciones pequeñas, menores a 100 personas, que hacen toda esa práctica de roza tumba quema en laderas, en suelos de montaña. Y por supuesto tenemos un crecimiento demográfico mayor en el país, es de los más grandes, de 4.5%, 2 puntos por encima de la media nacional. Y tristemente seguimos teniendo pérdida de cobertura vegetal que se estima en unas 45,000 hectáreas por año, y pérdidas de suelo por erosión aproximadamente de 100 toneladas por hectárea por año, lo que supone pues un 70% del territorio, unos 52.944 kilómetros cuadrados ya está afectado, muy afectado por la erosión. Y en estos terrenos de montaña, pues sí, se tiene que seguir produciendo maíz y frijol, que son los alimentos básicos de los que dependen las comunidades. Y en estas comunidades, al menos una familia debe de sacar al año al menos 1.5 hectáreas que puedan producir 2 toneladas de maíz por hectárea y 0.85 toneladas de frijoles por hectárea para tener el abasto necesario. Pero sin suelos es difícil que la gente pueda obtener esa producción. Aún más, los nutrientes en la materia orgánica y lo que significa la pérdida de nutrientes de materia orgánica. En esta relación de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, tenemos en promedio 140, 10, 1.3, 1.3, lo que significa obviamente la abundancia del carbono. Posteriormente le sigue el nitrógeno, y el fósforo y el azufre siempre están en menor medida, en menor proporción en los suelos. Pero cada 1% de materia orgánica en 20 centímetros de suelos, imagínense 20 centímetros de suelo, con una densidad de 1.1 toneladas métricas, tiene 22,000 kilogramos por hectárea de materia orgánica, 12,000 a 13,000 kilogramos por hectárea de carbono orgánico, entre 1,000 y 1,200 kilogramos por hectárea de nitrógeno, entre 90 y 120 kilogramos de fósforo e igual cantidad para el azufre. Supone entonces que si perdemos 20 centímetros de suelos por la erosión hídrica, principalmente,
pues perdemos todo este capital natural de nutrientes, de materia orgánica, más los otros servicios que decíamos, toda la actividad microbiológica se van ahí, todos los que hacen esa labor increíble de trabajo en microorganismos y mesoorganismos. Entonces, la pérdida de nutrientes de la materia orgánica, tan solo de un 1% de materia orgánica, supone perder 1.200 a 1.300 kilogramos por hectárea de nitrógeno, aproximadamente entre 100 y 120 kilogramos de fósforo y entre 70 a 80 kilogramos más o menos de azufre, lo que significa pues una pérdida pues enorme de capital que es difícil volver a recuperar. Entonces las Naciones Unidas, decíamos en la FAO principalmente, está haciendo ahorita desde 2015, donde ya se señaló como el inicio de todas estas acciones para la recuperación de suelos, señala que la materia orgánica del suelo, que está compuesta principalmente por carbono de suelo, es un indicador de cambio altamente sensible causado por el uso de la tierra y las prácticas de manejo en comparación al carbono orgánico total. Y ellos dicen también que tienen dos papeles. La materia orgánica tiene un papel activo y otro lento y pasivo, pero la activa es que es el rol central en los servicios ecosistémicos y que es fuente primaria de carbón y nutrientes, como lo señalamos, y que es fundamental en el mantenimiento de las funciones biológicas del suelo. Y el otro papel más lento y pasivo es que tiene un rol central en el secuestro del carbono y también en la protección química, física y bioquímica del carbono. Pero señala que el carbono puede estar presente en miles de compuestos orgánicos del suelo que están distribuidos principalmente en la parte superficial del suelo y puede quedarse en el suelo desde minutos hasta millones de años, ¿no? Lo que supone este reservorio entre 70 y 90% del carbono orgánico del suelo. Entonces, el perder pues este capital es altamente complejo y por eso es importante pues hablar de estos beneficios del suelo, porque sostiene, por un lado, la producción agrícola, también la ganadera, la forestal, y es imprescindible, por tanto, preservar, mejorar y restaurar este recurso natural, porque es base de la capacidad productiva del sistema desde el punto de vista agronómico, económico y ambiental. Y otros recursos renovables y no renovables tienen que ver también con el suelo, como el agua, como el aire, como la biodiversidad, entre otros. Y algo fundamental, siempre hay que recordar, el suelo es un recurso ya finito y en gran medida un recurso no renovable. La FAO dice que 1 centímetro de suelo de la capa superficial del suelo puede tardar en formarse entre 100 y 1000 años en producirse. De manera que cada vez de ahora en adelante que vean un suelo, incluyendo el suelo que compran para sus macetas o si tienen jardín, ese suelo bonito y productivo donde crecen sus árboles frutales, o si tienen un pequeño ranchito o de alguien, es hora de darle este valor a ese recurso natural, porque vean, entre 100 y 1000 años en producirse. Difícilmente podemos ver suelos formados rápidamente después de un suceso geológico. Hablemos de los volcanes que están activos recientemente, sea el que está haciendo actividad ahorita en La Palma, en Islas Canarias, o incluso en el volcán Chichón, que hace casi cerca de 40 años hizo erupción. No tenemos suelos, menos aún en La Palma, que está haciendo el material geológico, y en la parte esta del volcán Chichón, apenas, si es muy, muy incipiente, la formación de los primeros indicios de un suelo. Entonces es por eso que la FAO ha alentado una gran alianza mundial por el suelo en todo el mundo, en todos los países,
para que se haga énfasis en esta parte de la necesidad de revalorizar este recurso natural, de protegerlo, de conservarlo y preservarlo si es necesario. Hay suelos que no tienen vocación agrícola, que solamente deben ser dedicados a la actividad forestal o para un uso agroforestal si es necesario, pero no para un uso agrícola como lo tenemos ahora en muchas áreas montañosas en el estado. Por otro lado, está también por el IPCC muy valorizado porque mitiga el cambio climático. Si dejamos los suelos desnudos, si dejamos los suelos sin protección vegetal, pues las emisiones del dióxido de carbono están permanentemente emitiéndose porque hay una cantidad de microorganismos del suelo que están generando las emisiones de dióxido de carbono. Y por otro lado, porque el suelo alimenta, y aquí se alimenta el mundo, ¿no? Porque no hay, aunque tengamos otros procesos de producción de alimentos, puede ser la hidroponía que ha ganado mucho terreno en invernaderos, pero la mayor parte de la producción en el mundo es sobre los suelos. Entonces, en Chiapas, pues esta gráfica del crecimiento poblacional del siglo pasado a la actualidad, pues nos habla literalmente de la velocidad con que estamos creciendo como poblaciones y que estamos naturalmente presionando el recurso natural de los suelos para producir. Y estos ya no tienen la misma capacidad que tenían el siglo pasado, a mediados del siglo pasado o hacia finales, y menos aún con el proceso erosivo tan grande que tienen nuestras áreas productivas. Y bueno, estas son unas imágenes que obtuvimos después de Stan en el 2005. Recuerden ustedes que Chiapas no es que pasen por los huracanes y los ciclones encima de nuestra entidad, sino son lo que llamamos tormentas tropicales, son esas lluvias intensas que se estancan, que quedan por días, incluso pueden llegar hasta por semanas, y generan procesos muy fuertes en todas las regiones montañosas, estos en la Sierra Madre de Chiapas, pero particularmente lo hacen favorecidos por la deforestación y por esta parte también de las pendientes tan fuertes que tiene esa región. Pero si las regiones no tienen esa cubierta ya forestal que mantenían la estabilidad, pues el resto lo va a hacer estas fuertes tormentas tropicales que generan pues la pérdida de este suelo y también posteriormente todos los procesos de remoción de masas que ya ustedes conocen y han estudiado. Y así a lo largo y ancho de nuestra entidad, así está la mayoría de las regiones montañosas, altos de Chiapas, zona norte, región Sierra Madre, excepto las regiones que están más o menos conservadas, como la de Montes Azules, la región de la Reserva de la Biosfera del Triunfo o la del Tacaná, pero son ya áreas que tenemos que cuidar celosamente para que la gente ya no invada y ya no deforeste más esas regiones. Entonces, algo muy importante es que vemos este mapa de la diversidad edáfica en el estado, al igual que tenemos una diversidad vegetal y también una diversidad de flora, fauna, también los suelos son muy diversos, prácticamente casi están representados todos los grupos de suelos de la base referencial de suelos de la FAO UNESCO, y sin embargo es importante destacar dos cosas. La mayor parte lo constituyen los leptosoles, los acrisoles, lubisoles y regosoles, y cambisoles con los que cubren casi el 80% de la superficie del estado. ¿Qué características tienen estos suelos? Es particularmente leptosoles y regosoles, son suelos delgados, muy delgados. Estamos hablando de espesores de suelos entre 10, 15, 20 centímetros, posiblemente hasta 25 centímetros. Es decir, son suelos sumamente sensibles a la erosión, particularmente cuando están en áreas con pendientes importantes. Los acrisoles, mientras tanto, y los lubisoles son, si bien es cierto, son suelos más profundos, son suelos ácidos, que una vez que que ingresan a la actividad productiva, la actividad agrícola, y si no se cuidan, van perdiendo la calidad
de la materia orgánica y finalmente quedan con suelos con estratos muy ácidos. Y los cambisoles más o menos sí tienen mejores condiciones de fertilidad. Y el resto lo representan grupos de suelos en menores proporciones como gleisoles, vertisoles, fluvisoles, solonchac, andusoles, arenosoles, planosoles, mitisoles, cuerpos de agua y zonas urbanas. Ya nuestros estudiantes, los que están en séptimo semestre o los que están llevando ahorita edafología en la licenciatura en Ciencia de la Tierra, ya conocen al menos estos términos, estos nombres les son familiares. ¿Por qué es importante este lenguaje de los mapas de la clasificación de suelos? Estos son perfiles que hemos realizado aquí en diferentes proyectos y en diferentes prácticas. Y bueno, este es un suelo característico de aquí de Ciudad Universitaria. Es típico de los leptosoles. Este es un suelo que caracteriza a uno de los regosoles aquí en la depresión central de Chiapas. Están representados 9.13% de la superficie estatal, en tanto que los leptosoles representan 23.53% de la entidad. Y son, lo que decíamos, suelos muy delgados. Este no tiene más que entre 10 y quizá menos de espesor de lo que es el suelo. Y este tiene un poco más de materia orgánica, ya cuando lleven edafología, los de primer semestre o los que llevaron edafología, pues saben que la materia orgánica y el carbonato de calcio de muchas calizas hacen una complejación muy importante y son suelos que mantienen buena materia orgánica que hay que cuidar, que hay que proteger. Bueno, le siguen otros suelos como los acrisoles, como este, y sin embargo, pues todos los suelos, particularmente en zonas montañosas, decíamos, están susceptibles a estos procesos de erosión. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Pues lo que tenemos que hacer es impulsar mucho la investigación. Entonces, se necesitan estudios sobre estos problemas de erosión, como los que hizo Griseida. Aquí también colegas de ustedes, Angie, Iris, Cristina, Andrea, también han hecho tesis sobre suelos. Se requiere también taxonomía, hacer estudios sobre taxonomía y clasificación de los suelos, estudios también sobre contaminación de los suelos. Hay muchos problemas ahorita en el estado de Chiapas sobre la contaminación por metales pesados, por plaguicidas, insecticidas. Estudios también para mejorar la fertilidad de los suelos, realización de prácticas de conservación y restauración de suelos, mapas comunitarios con los productores para hacer con ellos este mapeo de la capacidad de uso y fertilidad de sus suelos. Y desde el ámbito educativo nos compete también coadyuvar en la concientización a los agricultores campesinos sobre la importancia de darles un uso sustentable a los suelos, porque es su único capital, no tienen otro capital más que lo que puedan hacer en materia de conservación o restauración de suelos. Aumentar la comprensión también social de la necesidad de mejorar y conservar este recurso natural. Estimular a los tomadores de decisiones también, porque es necesario legislar sobre este recurso, hacer leyes o reglamentos para utilizar, conservar y mejorar este recurso natural. Y bueno, ya para ir finalizando, decirles que en el Laboratorio de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de nuestro instituto es donde se realizan estos estudios, estas investigaciones sobre suelos, y fundamentalmente tenemos varias líneas de trabajo. Están los suelos volcánicos en los que nos hemos empeñado desde algún tiempo estudiando esta evolución de los suelos tanto del Chichón como del Tacaná. En esta parte de los suelos de la depresión central, donde tenemos un buen conocimiento de todo lo que es esta situación y esta problemática. Los suelos cafetaleros también, donde tenemos estudios sobre la dinámica que tienen estos suelos con estos agroecosistemas cafetaleros. De los suelos tropicales, también de la selva lacandona, donde también tenemos una cantidad importante de estudios de análisis sobre estos suelos y su dinámica.
También sobre manejo y conservación de suelos en algunas áreas muy, muy reducidas tal vez, pero ya hay experiencia sobre esta parte de prácticas de conservación y restauración. Y finalmente esta parte que es fundamental, que es la intervención, capacitación comunitaria en estos temas de suelos con esta mirada de la sustentabilidad o sostenibilidad. Y bueno, estas son las instalaciones de nuestro laboratorio, que ahorita pues por pandemia está literalmente pues con poco personal, pero tenemos el equipamiento suficiente y necesario para realizar investigaciones de muy buena calidad. Y algo fundamental también que decirles, y una buena noticia, que ya empezaron los trabajos cerca de nuestro instituto para ampliar la base de laboratorios que quedará aquí junto al IGERC, y en esta base de laboratorios, el Laboratorio de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente tendrá espacios muy amplios para poder atender no solamente la investigación, sino también la docencia. Y bueno, para decir ya finalmente que los problemas de la clasificación y el conocimiento de los suelos en México es que, miren, todavía existe poco conocimiento sobre el tema científico de los suelos. Incluso me atrevo a pensar entre estudiantes y especialistas. Muchos lo ven nada más desde el área, desde el punto de vista productivo, agronómico, por ejemplo. Piensan que para estudiar suelos solamente hay que ser agrónomo. No. Para los licenciados en ciencias de la tierra es fundamental. Si algún día alguien tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, tiene que saber suelos. Si alguien tiene que, por ejemplo, ahorita jóvenes que están en estos programas de Sembrando Vida, tienen que conocer de suelos, porque tienen que dar recomendaciones de mejor uso, de dónde van a sembrar, conocer los sustratos. Si van a hacer actividad agrícola, igual. Si van a hacer recomendaciones para otros usos, igual. Este desconocimiento es en parte también porque nos hace falta mucha información, nos hace falta más gente para estos temas. Y hace falta también escribir libros de texto sobre estos temas, sobre clasificación de los suelos. Por ejemplo, nos hemos encontrado de repente que pocas personas saben leer el lenguaje de la información edafológica, porque no es que sea tan compleja, pero como es una disciplina, digamos, multidisciplinaria, porque para estudiarla hay que ver física, química, biología, mineralogía, geología, en fin, muchas disciplinas para entender este lenguaje. Entonces, mucha gente le toma poca importancia. Entonces existe, de repente, pues nos encontramos que existe en el público muy poco interés, y en parte pues es también un resultado de la falta de trabajos donde se relacione el efecto de los tipos de suelo sobre la productividad, y hablar mucho más del tema, ¿no? Por eso es que en esta semana de las ciencias de la tierra y la resiliencia, también está hablar de este tema, enfocarlo a esta necesidad, porque es parte de la resiliencia. Una población no va a poder ser resiliente si no tiene recursos en buena calidad y en cantidad. Si no tiene agua, no hay forma de ser resiliente. Si no hay un buen suelo, no hay forma de ser resiliente. Entonces, los retos para la sustentabilidad de este recurso en Chiapas son prácticas sustentables de manejo, conservación y restauración de suelos, hacer investigaciones, conocimiento científico y técnico de los suelos, y fundamentalmente ver hacia este recurso natural sus capacidades también, pero tienen limitaciones. No todos los suelos tienen potencial agrícola, y eso hay que decírselo a los usuarios, a los productores. Necesitamos esta parte de formar recursos humanos, por eso nos interesan mucho los jóvenes que se interesen por estas líneas de trabajo, y normatividad también, y legislar en torno al deterioro de los suelos, establecer un marco jurídico que permita preservar y restaurar el suelo agropecuario, protegiéndolo de las principales causas de degradación, e impulsar, ahí sí tenemos también un potencial para hacer trabajo comunitario para el conocimiento y aplicación de prácticas sustentables de manejo, conservación y restauración de suelos. Pero hay que estudiar bien esta ciencia. La ciencia del suelo hay que conocerla bien y hay que estudiarla,
porque dice un dicho que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si vamos a hacer recomendaciones sobre prácticas y sobre suelos, sobre la calidad y todo este asunto, tenemos que ser buenos profesionales o buenos técnicos para poder incidir en esta parte de los usuarios del terreno que finalmente pues son los productores, son los que alimentan a la sociedad, a la población y derivan totalmente de lo que obtengan de ese recurso natural que es el suelo. Bueno, pues espero que esta charla haya motivado su atención y que en el marco de esta 12ª Semana de Ciencia de la Tierra se hayan visto ustedes motivados por todo lo que se ha escuchado, no solamente esta conferencia, también las otras que se han dado, que han sido muy, muy alentadoras y muy importantes para que vean ustedes, pues sobre todo el desafío, jóvenes, el desafío de lo que tenemos en el presente y lo que tenemos en el futuro, y que claramente necesitamos jóvenes muy proactivos, jóvenes muy interesados en todas las disciplinas que da la carrera, que tiene esta licenciatura en Ciencias de la Tierra, tanto el plan que digamos ya que se está dejando como el plan nuevo de Ciencias de la Tierra y otros programas nuevos que seguramente vamos a implementar en este instituto ahora que ya tengamos nueva infraestructura. Y bueno, pues se vienen tiempos buenos, se viene pues ya también al parecer controlando esta situación de la pandemia y volver a regresar a nuestras aulas y esperamos verlos con muchos bríos, con muchas ganas, con mucho interés y nuestros maestros que están siempre en la línea puestos para la atención con la calidad que les caracteriza, pues vamos a hacer esta parte ya muy pronto, esperamos que sea ya el próximo ciclo escolar, pero pues con esto les doy las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues con gusto aquí estoy a la orden. Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos algunos comentarios a través de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, así como aquí en la plataforma Zoom. Tenemos un comentario de Jorge Cruz de la Vega que nos dice, ¿qué opinión tiene respecto al decreto de la Semarnat que limita el uso de glifosato hasta eliminar su uso en México para el año 2024? Gracias, maestra. Saludos, Jorge. Bueno, para los que nos están escuchando, Jorge de la Vega es nuestro alumno de la maestría. Él es el que está realizando un estudio súper interesante en la región de la zona de Montebello, bueno, en la región de esa cuenca, de esa microcuenca. Y bueno, gracias, Jorge. Pues sí, esto es muy importante y creo que es una de las decisiones muy valiosas que tiene la actual administración, porque por mucho tiempo se ha abusado mucho de este producto químico que sabemos que es altamente cancerígeno. Y pues bien, yo creo que eso era muy, muy necesario hacerlo y no solamente prohibirlo, sino ver otras alternativas que pueden ser orgánicas y que se tienen que ir experimentando para pues finalmente esos productos son para eliminar plagas y enfermedades de plantas cultivadas, pero que se tienen que experimentar pues otro tipo de productos menos nocivos para la salud de plantas y para los que consumimos, que somos la sociedad, ¿no? Gracias, gracias Jorge, saludos. Muchas gracias, doctora Silvia. Tengo también dos comentarios que nos mandan a través de la plataforma Facebook. Lisette Llamas Escamilla comenta excelente información. Felicidades a la doctora Ramos. Claudia Náñez dice, doctora, buen día. En Chiapas se proyectaron que sembrarían 200,000 hectáreas de árboles maderables y frutales que contribuirán a mitigar el impacto ecológico causado por la deforestación que ha sufrido nuestro estado en los últimos 25 años. A través del programa Sembrando Vida, llevamos 3 años de este programa. En sus investigaciones y datos duros, ¿impactará de manera benéfica al acumulado de pérdida de capital de carbono que usted presenta? Efectivamente, hasta ahora en el mundo,
la práctica más importante que deja resultados en el largo plazo, posiblemente en el corto no se ve tanto, pero en el largo plazo, cuando se cuidan estas plantaciones, da un efecto positivo en la captura de carbono. La captura de carbono necesariamente lo hace pues el dosel de lo que se planta, el dosel forestal, y este reciclaje que hace en el suelo, tanto la captura de carbono en las plantas como en los suelos son fundamentales. Y hay experiencias muy importantes e interesantes. Por ejemplo, Costa Rica, si alguien conoce Costa Rica, es el país que en América Latina tiene la huella de carbono más baja, en el sentido de que una política de reforestación que iniciaron desde los años 60 más o menos, 60, 70, impulsaron fuertemente la reforestación o la agroforestería, porque ellos no son países industriales, viven de naturaleza, y sin embargo la deforestación que tenía este país era muy intenso. El haber hecho esto tiene ya a la actualidad un mapeo distinto de la superficie forestada de ese país, y lo que está haciendo ahora México va a tener un impacto positivo. Y yo creo que aquí es importante aprovechar de decir que los usuarios, los que tienen este recurso que está proviniendo pues de la propia sociedad para mitigar estos efectos de cambio climático, y también para dar una posibilidad sustentable a las comunidades, es algo que tiene que ser una cuestión de responsabilidad social también, es decir, cuidar ese recurso, cuidar ese material vegetativo que trasplantan a los lugares donde se van a dar. Y los procesos, como todos sabemos y como lo decíamos hace rato, no son procesos que duran una administración, son procesos muy largos. La formación de un suelo, recuperar suelos, reforestar y generar nuevo arbolado, son procesos largos. Y eso es algo muy importante de tomar conciencia, ¿no? Es como si vemos a nuestros pequeños nacer, los vemos muy chiquitos, decimos cuándo va a crecer, pero es función de tiempo, ¿no? De cuidarlos, de protegerlos, de darles lo mejor y verlos crecer, ¿no? Así es la vegetación, así son los árboles, y yo creo que eso tenemos que hacer conciencia entre nuestra población para cuidar eso que se está impulsando ahora. Muchas gracias, doctora. Y como último comentario, también tenemos en las actualizaciones de la normativa vigente ambiental del estado de Chiapas, así como de los municipios, ¿se toma en cuenta el resultado de sus investigaciones? ¿Qué tanto ha influenciado el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la integración de las políticas públicas del estado de Chiapas? Hay una pregunta interesantísima. Bueno, aquí entre nosotros les comento que actualmente, a partir justo de este año, más o menos a mediados de año, ya me propusieron como la presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático, y es justamente a través de este consejo en el que tenemos la posibilidad de incidir en política pública. En la nueva administración bueno, la nueva Cámara de Diputados que está entrando en funciones, hemos tenido ya contactos para hablar sobre todo con la Comisión de Medio Ambiente, de que estamos muy interesados en proponerles trabajar la ley de esta parte normativa de suelos, sea una ley o una normatividad que ayude, por un lado, a crear esa conciencia, pero también sobre la necesidad de la conservación, restauración de suelos con esta perspectiva de sustentabilidad, sostenibilidad. Y creo que va por muy buen camino. En este Consejo Consultivo de Cambio Climático tenemos esa posibilidad de que instituciones como nuestra universidad, como nuestro instituto, nuestros especialistas colaboremos en la creación de esa normatividad y la presentemos al seno de este Consejo Consultivo de Cambio Climático, y también hacia esta parte de la nueva legislatura del Congreso del Estado, y pueda ser algo que se tome en cuenta.
Yo lo veo muy bien desde esa perspectiva. Y la otra, muy importante, es que a través de las prácticas que hacemos como institución, prácticas ya sea de investigación o a través de también prácticas de campo que se hacen con los alumnos, tenemos también incidencia en comunidades. Particularmente trabajamos muy cerca de comunidades cercanas a las áreas volcánicas donde hay una productividad pues, muy grande, tan solo la zona productiva del Tacaná, donde está la parte productiva de café, o en esta zona de la depresión central de Chiapas, donde también hay estudios. Entonces, es ahí donde podemos tener incidencia en esta parte también para poder motivar a estas prácticas sustentables. Y por otro lado, fíjense que la maestría en gestión de riesgos y cambio climático está en una modalidad que se llama profesionalizante, lo que implica que el estudiante que hace una investigación muy importante, que hace incluso pues que tiene datos duros sobre su investigación, traslade ese conocimiento a los usuarios de esas áreas que estudió y de esta manera poder incidir también en cambios que puedan hacer las comunidades con ese conocimiento que se tiene. Entonces, pues esa es la manera en que tenemos esta diseminación y de los conocimientos y las prácticas y también la incidencia en política pública. Gracias, doctora Silvia. Con esta pregunta cerramos el ciclo de conferencias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y esperamos contar con su presencia en eventos próximos. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.